en el lujoso mundo de los mayores narcotraficantes, donde la riqueza y el poder no conocen límites. Desde lujosas mansiones hasta estilos de vida extravagantes, estos autores intelectuales criminales lo tienen todo. Entonces, detrás del glamour y la ostentación, ¿qué hay de oscuro y siniestro? ¿Qué cosas tan extrañas tienen estos capos de la droga en su mansión? Únase a nosotros en un viaje al interior de las casas del mayor capo de la droga. Número 15. La propiedad de Wallace Thrasher. Wallace Thrasher, del condado de Bland, Virginia, fue uno de los traficantes de drogas más exitosos y más flagrantes del este de los Estados Unidos. Sin embargo, su organización llegó a su fin en 1984. El 17 de octubre, los policías estatales de Virginia se encontraron con una escena espeluznante. Un pequeño avión, un Beechcraft Bonanza monomotor, se había estrellado en la remota zona salvaje de Fancy Gap Mountain. En la cabina todavía había un cuerpo carbonizado, irreconocible, pero lo que atrajo la atención de la policía fue la carga del avión. En montones humeantes esparcidos sobre el lugar del accidente, había 1.200 libras de marihuana de alta calidad, cuyo valor en la calle era de más de $1 millón. Para las autoridades, el accidente fue una suerte de bendición. Finalmente, conectarán tanto el avión como el piloto muerto, Mark Bailey, de 24 años, con Wallace. Desde finales de los años 1970 hasta principios de los años 1980, la operación multimillonaria de Wallace compró toneladas de marihuana y cocaína de Colombia, Centroamérica, México y el Caribe. Las drogas fueron enviadas primero por avión a Florida, luego los llevaron en avión a la región occidental de Virginia, luego los distribuidores contrabandeaban las drogas hacia el norte, a Chicago, Detroit y otras grandes ciudades. Wallace, un piloto experimentado, a menudo pilotaba él mismo los aviones. Muchos de sus vecinos parecían considerarlo una especie de héroe local. Wallace era el tipo de persona que no tenía miedo de que todos supieran lo que estaba haciendo. Básicamente, todos los que tuvieron contacto con él en el aeropuerto y en las zonas donde hacía sus negocios sabían que estaba transportando drogas. Las recompensas de la vida criminal de Wallace estaban a la vista de todos. Él y su esposa, Olga, eran dueños de una finca de 10 acres en el condado de Bland y vivían rodeados de lujo. Ellos y sus hijos vivían en una cabaña de madera de 2 pisos y 10 habitaciones que él había construido. Durante casi una década, Wallace logró mantenerse 2 pasos por delante de la ley hasta esa fatídica noche en la que un avión lleno de marihuana se estrelló contra la ladera de una montaña. Se necesitan 2 semanas de minuciosa investigación para encontrar pruebas innegables de que Wallace era el propietario del avión. Se había utilizado un nombre ficticio para registrarlo. Sin embargo, los detectives descubrieron que había pagado en efectivo los gastos de hangar y las reparaciones importantes del avión. Sus huellas dactilares se encontraron en mapas en el interior del avión. Los detectives planeaban mudarse hasta que apareció un artículo en el periódico local titulado "Nativo de Pulaski, supuestamente muere en accidente". Wallace murió poco después de que las autoridades de Virginia intentaran hablar directamente con Olga. Un hombre que abrió la puerta de la casa de los Thrasher dijo que no podía hablar con ellos. Le preguntaron sobre la muerte de Wallace. Les dijo que Wallace había muerto en un accidente de avión charter en Jamaica el 5 de noviembre de 1984. Los investigadores se marcharon sin impresionarse, ya que el accidente parecía una invención. Número 14. La mansión mexicana abandonada de El Chapo. La mansión mexicana de El Chapo en Cuernavaca, notoriamente conocida como la Mansión del Cartel de Cuernavaca, es un inquietante recordatorio de los excesos del tráfico de drogas y la naturaleza fugaz del poder. Esta extensa propiedad, que en su día fue el lujoso escondite de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los capos de la droga más infames del mundo, ahora se encuentra abandonada y en un silencio inquietante. A medida que te adentras en los pasillos y habitaciones vacías, descubrirás los restos de un estilo de vida opulento que en su día se caracterizó por una decoración y un mobiliario lujosos. Pisos de mármol, candelabros de cristal y muebles ornamentados adornan los espacios. Como testimonio del gusto extravagante de El Chapo,
La mansión también cuenta con una sala de cine y una discoteca privadas, una piscina cubierta y un jacuzzi, un gimnasio y un spa privados, e incluso un pasadizo secreto y un túnel de escape. Pero la vida de lujo del Chapo no estuvo exenta de contratiempos. Es famoso por escapar de la prisión de Puente Grande en Jalisco, México, en 1993 a través de un túnel oculto, solo para ser capturado en Mazatlán, Sinaloa, en 2014. Volvió a escapar en 2015, pero su libertad duró poco ya que fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, en 2016 y extraditado a Estados Unidos. Hoy, la mansión se erige como una sombra de su antigua gloria, un conmovedor recordatorio de la fugacidad del poder y las consecuencias de una vida de crimen. Mientras exploras las habitaciones vacías, no puedes evitar preguntarte acerca de los secretos que guardan y las historias que podrían contar. La mansión mexicana de El Chapo, en Cuernavaca, sirve como advertencia, un recordatorio de los peligros del tráfico de drogas y la naturaleza fugaz del poder. Mientras paseas por sus pasillos vacíos, te quedarás reflexionando sobre los secretos que se esconden dentro de sus paredes y las historias que permanecerán jamás contadas. Número 13. La mansión abandonada de Amado Carrillo Fuentes, La Fortaleza. La mansión abandonada de Amado Carrillo Fuentes, también conocido como el Señor de los Cielos, se alza como una estructura grandiosa en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Este imponente edificio, que alguna vez fue un símbolo de riqueza y poder, ahora se encuentra en decadencia, un inquietante recordatorio de la fugacidad del poder y el lado más oscuro del tráfico de drogas. La fortaleza cuenta con una mezcla de estilos arquitectónicos medievales y modernos, con 25 dormitorios, 15 baños y una gran cantidad de características de lujo. Los terrenos de la mansión abarcan un aeropuerto privado y un hangar, un helipuerto, una piscina, una cancha de tenis y un zoológico privado con animales exóticos. También se construyeron en la estructura pasadizos y túneles secretos, así como una sala de pánico, lo que refleja la necesidad de seguridad y secreto de los propietarios. Con un valor estimado de más de $10 millones, la fortaleza fue un testimonio de la vasta riqueza e influencia de Amado Carrillo Fuentes. Era conocido por sus innovadores métodos de contrabando de drogas, incluido el uso de aviones Boeing 727. Su vida estuvo marcada por el poder, el lujo y la violencia, y finalmente terminó con su muerte el 4 de julio de 1997 en la Ciudad de México, tras complicaciones de una cirugía plástica. Después de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, la fortaleza fue abandonada y dejada en decadencia, símbolo de la fugacidad del poder y el lado más oscuro del narcotráfico. Hoy en día, la mansión sigue siendo un hito controvertido e intrigante, que atrae a visitantes curiosos y sirve como recordatorio de la compleja historia de la región. Los salones y habitaciones que alguna vez fueron lujosos ahora están vacíos, un testimonio de la naturaleza fugaz de la riqueza y el poder. La fortaleza es una historia que sirve de advertencia, un recordatorio de los peligros del tráfico de drogas y las consecuencias de una vida delictiva. Número 12. La Mansión Rosa. El exterior de esta gran casa puede ser de un bonito tono rosado, pero su fachada ruborizada esconde un siniestro pasado criminal. Esta mansión abandonada de estilo Tudor del siglo XVIII se transformó en un antro de drogas. Se dejaron equipos en la antigua casa señorial cerca de Powys, Gales, que recientemente se ha utilizado como una granja de cannabis. En el interior de la mansión, que luego se transformó en un idílico hotel, todavía se podían ver suministros eléctricos y equipos en crecimiento, como lo demuestran las llaves dejadas antes de ser devastada por una banda de narcotraficantes. Las hermosas vidrieras que actúan como un recordatorio de la belleza y la sofisticación que alguna vez estuvieron asociadas con el edificio. Antes de ser abandonada, Penserig era una mansión de estilo Tudor para la familia Powell desde 1750. Fue el hogar de Thomas y Hannah Jones, cuyo hijo, el pintor paisajista Thomas Jones, heredó la propiedad en 1789. Más tarde, la heredó la rica heredera Clara Thomas, antes de ser subastada en 1952 y vendida a dos parejas que convirtieron la propiedad en un hotel y centro de paseos en Pony, uno de los primeros del país en ese momento. El hotel cerró en 2008
y luego fue comprado por un empresario londinense, pero desde entonces ha permanecido abandonado. Si bien la evidencia muestra que la propiedad ha sido utilizada desde entonces como una granja de cannabis, no hay indicios de que los propietarios estuvieran al tanto o estuvieran relacionados de alguna manera con una actividad criminal. Número 11. La mansión de cultivo. La mansión de cultivo abandonada en King City, Ontario, fue enviada a lugares abandonados de Ontario en septiembre de 2015 por un miembro de lugares abandonados de Ontario llamado Pablo a la Deriva. A principios de año se había producido un incendio en la casa. El paradero de la mansión de cultivo de King City se mantuvo en secreto hasta que se mencionó en las redes sociales que la propiedad había sido utilizada como una operación de cultivo de marihuana. Esta fue información suficiente para permitir que otras personas buscaran la dirección en Google. La mansión estaba ubicada en 14,740 Kelly Street en King City, Ontario. A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Por supuesto, es difícil mantener una propiedad en secreto porque alguien en algún lugar la reconocerá. La mansión de $10 estaba situada en 5 acres de terreno con piscina al aire libre, patio y cancha de tenis. Dentro de la casa había una cocina de diseño, 6 baños, una gran sala de recreación, sauna, escalera de caracol, cascada, pared de piedra y tragaluces. Había una camioneta estacionada en la propiedad, que parecía estar en buenas condiciones. No pude encontrar ningún problema visible en ella. Más tarde sería destrozado por personas en el futuro. La entrada a la mansión era a través de una puerta abierta en el garaje. A diferencia de las casas despojadas de cobre y vandalizadas, esta conservaba toda su elegancia. Mientras exploraba la mansión abandonada, era obvio que la casa había sido utilizada como una operación de cultivo de marihuana. A la bañera de arriba se le había colocado un revestimiento de plástico y se había rellenado con tierra para macetas. Las mangueras estaban conectadas al lavabo del baño. En el polvoriento pasillo de arriba, pude distinguir las hileras de macetas que habían sido colocadas en el suelo. Arriba quedaron 2 paquetes de fusibles eléctricos sin abrir. Se sellaron algunas puertas, se tapiaron las ventanas y se cubrieron las zonas de corriente con cinta aislante. En la sala de estar se habían dejado los coches de juguete de los niños que llamaban la atención. En contraste con el propósito de la casa, la lavadora, la secadora, la cocina y el frigorífico parecían nuevos. Cuando la noticia de la mansión se difundió inevitablemente en las redes sociales, la imaginación de la gente se desbordó. Algunos afirmaron que se trataba de una casa de cultivo ilegal, mientras que otros afirmaron que era propiedad de traficantes de drogas. Algunos afirmaron que había sido propiedad de una mujer que sufría cáncer y que cultivaba su propia marihuana medicinal. La mansión de cultivo de cannabis era originalmente propiedad de la familia Fager. Fue construida en 1995 por el empresario George Fager. Fage fundó Canadian All-Terrain Vehicle Manufacturing, que vendía piezas para automóviles en kit. El hijo de George, Robert, también era uno de los operadores del negocio. El negocio cerró en 2004. En 2008, la casa fue adquirida por la familia Green. Las investigaciones indican que Jeff Green vivía en la casa con sus 4 hijos, cuyas edades oscilaban entre los 8 y los 17 años. La familia residió allí durante aproximadamente 4 años. La casa fue puesta a la venta con Martin Shaik en la propiedad inmobiliaria. Número 10. El jefe del cártel de Acapulco, Sinaloa. Joaquín El Chapo Guzmán. Valía miles de millones de dólares antes de su captura final en 2016 y estuvo alguna vez entre las personas más poderosas del mundo. En el apogeo de sus poderes a principios de la década de 1990, El Chapo tenía mucho dinero y le gustaba gastarlo. Según un ex empleado, el narcotraficante poseía 4 aviones privados y volaba a Suiza para recibir tratamientos de rejuvenecimiento y a Macao para apostar. Como informó el New York Times, prodigaba a sus lacayos relojes con diamantes y una vez pagó cientos de miles de dólares para encargar una canción popular sobre uno de sus amigos asesinados. El Chapo tenía casas en todas las playas. Esta es la más lujosa. Una mega mansión de $10 millones en la playa Pichilingue, Acapulco, que finalmente fue confiscada por las autoridades. El Chapo también tenía un rancho en todos los estados, según un ex empleado.
El Chapo se convirtió rápidamente en el enemigo público número 1 de México y en 1993 fue arrestado, condenado por conspiración, tráfico de drogas y soborno y condenado a 20 años de prisión. Al más puro estilo de un varón de la droga, el Chapo se hizo con el control de la cárcel y disfrutó de un estilo de vida decadente allí, contrabandeando lujos y amantes, según la BBC. En 2001, según la leyenda local, escapó dramáticamente en un carrito de lavandería y se dio a la fuga, aunque otras fuentes afirman que el guardia sobornado simplemente lo dejó salir. Número 9. La hacienda de Pablo Escobar. Nápoles. Hay pocos capos de la droga más grandes que Pablo Escobar, el ahora fallecido jefe del cartel de Medellín. A Escobar se le atribuye haber inundado las calles estadounidenses de cocaína en los años 80 y principios de los 90. Pero cuando no estaba enviando toneladas de ladrillos de cocaína a Estados Unidos, Escobar se relajaba en Hacienda Nápoles, su rancho ubicado a unos 320 kilómetros al noroeste de Bogotá, Colombia. Escobar desarrolló rápidamente una red masiva de distribución de narcotráfico, inundando Estados Unidos de cocaína. Con millones de dólares ingresando, el jefe del cartel se dedicó a crear la casa de sus sueños. En 1979 derrochó 63 millones de dólares en una finca de 70 acres a unas 80 millas al este de Magallanes. El arco de entrada, que está adornado con una réplica del avión que transportó el primer cargamento del narcótico ilegal de Escobar. El líder del cártel invirtió millones más en la lujosa finca. Hizo construir carreteras, un aeropuerto y un helipuerto, así como lagos artificiales y 6 piscinas. Se construyó una enorme villa de estilo colonial con todos los lujos que el dinero puede comprar. La finca estaba equipada con otras comodidades sorprendentes, incluido un zoológico, estatuas de dinosaurios, canchas de tenis y una plaza de toros. La mansión hoy está en ruinas. Sin embargo, aunque se dejó pudrir, otras partes de la propiedad fueron reutilizadas y convertidas en un parque temático. Hoy en día, el parque temático es una atracción popular. Los lagos artificiales y varias de las piscinas de Escobar ahora componen un divertido parque acuático que incluye un tobogán con forma de pulpo, mientras que el zoológico personal de Escobar ahora es un parque de vida salvaje inspirado en la sabana con cebras, antílopes, emus, suricatas y cocodrilos. Sin embargo, la transición del zoológico privado al espacio público ha resultado, cuando menos, un desafío. Durante su estadía en la propiedad, Escobar importó más de 200 animales exóticos, desde elefantes y jirafas hasta hipopótamos. Tras la muerte del narcotraficante, la mayoría de los animales fueron trasladados a santuarios, pero los hipopótamos resultaron demasiado difíciles y caros de transportar y por lo tanto se los dejó a su suerte. El resultado es que Puerto Triunfo ahora alberga la segunda población más grande de animales fuera de África. Número 8. La mansión de Rakesh Jyoti Saran, en Arlington, Texas. No todos los capos de la droga hacen fortuna traficando cocaína de alta calidad al país o traficando violentamente con crack en las esquinas. Algunos emplean un enfoque mucho más moderno. Rakesh Jyoti Saran utilizó su farmacia en línea para vender millones de dólares en pastillas a través de Internet, obteniendo hasta $50 al día de las ventas. Esta casa palaciega de los titanes de la droga, con sede en Texas, en Arlington, fue subastada después de que él se declarara culpable. El gobierno federal obtuvo $12 millones por la casa de 22 pies cuadrados, que ahora está valorada en $37 millones. Con baldosas de mármol con calefacción, 5 chimeneas, una piscina cubierta y murales pintados a medida, la mansión se encuentra a pocos kilómetros del Cowboys Stadium, lo que la convierte en la morada perfecta para el aficionado al fútbol a quien no le importa su pasado accidentado. Número 7. La mansión británica de Paul Gearsley. No todos los traficantes de drogas son bandidos pícaros que caen entre una ráfaga de disparos. Algunos se dejan vencer por su propio sentido de la importancia personal. Paul Gearsley quería mostrar sus increíbles habilidades de diseño de interiores, así que en 2009 su elegante mansión apareció en la revista Lancashire, que elogió el factor sorpresa de la casa. Desafortunadamente, alguien en la agencia británica contra el crimen organizado tenía una suscripción y sintió un poco de curiosidad por saber cómo el desempleado Gearsley podía permitirse una mansión tan lujosa
con una gigantesca piscina cubierta, azulejos de mármol hechos a mano y el tipo de cine en casa de lujo que esperarías encontrar en una mansión de Hollywood. La casa de $95 millones en las afueras de Manchester es vecina de algunas de las estrellas del fútbol más importantes del Reino Unido. Poco después, Yeardley fue arrestado por vender marihuana por valor de más de $500,000 a agentes encubiertos. Su próxima casa probablemente no será tan agradable. Número 6. Peter Pessoa. Fue uno de los narcotraficantes más exitosos de Brasil después de una redada masiva en noviembre de 2010 en Complexo do Alamão, una famosa favela de Río. La policía brasileña encontró su mansión oculta entre la miseria, mientras que la gran ofensiva policial descubrió una mansión llena de armas y drogas. En la casa de Pessoa, la policía también encontró un cuadro del joven rompecorazones canadiense Justin Bieber colgado en la pared. Son muy parecidos a nosotros. Número 5. Los trabajadores de demolición de Amado Carrillo Fuentes. Desenterraron un túnel subterráneo mientras derribaban la mansión estilo Aladino del famoso narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, 23 años después de su muerte mientras se sometía a una cirugía plástica para evadir la captura. El pasadizo fue descubierto el sábado mientras las excavadoras limpiaban los escombros de la demolición del palacio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, mi léxico. La propiedad había caído en desuso en los años posteriores a la muerte de Carrillo, y las autoridades habían ordenado su demolición. Carrillo era apodado el Señor de los Cielos, debido a la enorme flota de aviones que usaba para transportar cocaína comprada a Pablo Escobar y al Cártel de Cali. Su ascenso como capo se muestra en la exitosa serie de Netflix Narcos México. Carrillo originalmente compró una propiedad en el terreno de la familia Ciscomani y ordenó su demolición solo unos días después de completar la transacción. En 1992 comenzó a construir su propia mansión, que se inspiró en Sherazade, el personaje femenino principal de los cuentos de Medio Oriente conocidos como Las Mil y Una Noches. Las historias, conocidas en inglés como Las Mil y Una Noches, presentan la maravillosa lámpara de Aladín y Alibaba y los 40 ladrones. La lujosa casa de Carrillo, a la que llamó Mil y Una Noches, en español para los cuentos que le gustaban, contaba con varias habitaciones, cada una con su propio vestidor hecho de cedro. La mansión contaba con varios jacuzzis con espejos y acabados plateados y una piscina, pero también estaba atravesada por túneles secretos subterráneos, incluido el que fue descubierto mientras la demolían. El pasaje está ubicado cerca de la entrada principal y tiene techos de 2 metros de alto y 60 metros de largo en forma de cuadrado. Según el Universal, la Procuraduría General de la República confiscó la residencia en noviembre de 1993, pero quedó desocupada y terminó atrayendo la atención de drogadictos que se instalaron dentro de sus enormes muros. Con el tiempo, la lujosa casa cayó en un estado deplorable y estuvo cubierta de grafitis de arriba a abajo. La mansión Mil y Una Noches finalmente se puso a la venta en 2006 y nunca fue comprada. En 2009, el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, ordenó la demolición de la mansión. Carrillo fue preparado en el negocio del narco por su tío Ernesto Fonseca, uno de los 4 cofundadores del infame Cartel de Guadalajara. Carrillo llegó a construir un imperio de $25,000 millones como líder del Cártel de Juárez, pero cuando las autoridades de Estados Unidos y mi léxico lo cercaron, decidió cambiar su apariencia física para despistarlos. Murió mientras se sometía a una cirugía plástica facial y una liposucción abdominal en un hospital de la ciudad de mi léxico el 4 de julio de 1997. En noviembre de 1997, los cuerpos de 2 de los cirujanos involucrados en el procedimiento fueron encontrados envueltos en concreto dentro de bidones de acero. Número 4. Divus Lionel Rivera. Es innegable. Este hombre ama a los animales. Davis Lionel Rivera Maradiaga confesó recientemente haber cometido 78 asesinatos y haber construido un zoológico en el oeste de Honduras con dinero del narcotráfico. Lo dijo en un tribunal de Nueva York. No confesó como imputado, sino como testigo en el juicio de Fabio Lobo, otro autoproclamado narcotraficante e hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa. Pero seamos claros. El testigo, Rivera Maradiaga, era el capo, el acusado,
Un novato. El zoológico de Rivera Maradiaga todavía está abierto al público y los niños menores de 3 años entran gratis. Es una excentricidad. Erigido en medio de un valle verde, la mansión de 20 hectáreas está rodeada de colinas en medio de la nada. O para ser exactos, a 1 hora al sur de San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas del mundo, el zoológico alberga a 538 ejemplares necesitados de cuidados y alimentación. El parque safari construido por Rivera Maradiaga es tan grande que casi 70 familias locales se ganan la vida recolectando la comida de la bestia. Hay más de 50 grandes felinos, decenas de leones y tigres, 5 tigres blancos o albinos, entre ellos pumas, jaguares, ocelotes y un puñado de gatitos domesticados que deambulan libremente por el parque. 4 hipopótamos también se encuentran distribuidos en 3 zonas cercanas, conectadas por un canal que alimenta las pozas de agua donde pasan la mayor parte de sus días. El encierro incluye una manada de dromedarios y camellos, varias alpacas, avestruces, tapires amazónicos, primates, bisontes, ñus, emus. Junto con su hermano Divus Leonel, Rivera Maradiaga dirigía el cártel de la droga conocido como Los Cachiros. El capo construyó este zoológico porque amaba a los animales y porque sabía que los traficantes de drogas tienen gustos extravagantes, pero sobre todo lo hizo porque podía. Al registrar su colección de animales como zoológico, Rivera Maradiaga podría comprar e importar legalmente nuevas especies. No es que a nadie en Honduras le hubiera causado problemas. Lo hizo para facilitar las transacciones con los países exportadores, como manda el libro. Por eso, desde que lo construyó, el capricho del capo ha quedado a la vista del público. Número 3. La mansión de Pablo Escobar en Miami. En 1980, un año después de comprar la hacienda Nepals, Escobar se hizo con esta mansión rosa pastel de Miami de 7 pies cuadrados por $760 y $1. Es discutible si el jefe del cártel pasó algún tiempo en la propiedad. Se cree que la llamativa villa de 4 dormitorios y 6 baños fue utilizada principalmente por sus secuaces como casa segura para dejar cocaína. El interior se muestra aquí cuando la propiedad salió a la venta. Mucho después del mandato del narcotraficante, Escobar estaba comprando grandes extensiones de propiedades en ese momento, desde propiedades de lujo hasta discretas casas seguras. También estaba aparentemente retribuyendo a su comunidad local, invirtiendo en proyectos de vivienda para los residentes de bajos ingresos de Medellín, sin duda con miras a hacer avanzar sus ambiciones políticas. Y funcionó. Apodado Robin Hood por los pobres de la ciudad, la popularidad del jefe del cartel se disparó. Se puede ver la lujosa piscina de la propiedad, enmarcada por paredes con ventanales que van desde el piso hasta el techo. Escobar fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Colombia en 1982, ganando convenientemente inmunidad ante el procesamiento y obteniendo una visa diplomática, que utilizó para viajar a los Estados Unidos, pero pronto se descubrió que era un criminal y fue expulsado del Congreso. El FBI comenzó a investigar al narcotraficante, obligándolo a pasar desapercibido para evadir la justicia, y las autoridades estadounidenses finalmente confiscaron la mansión de Florida en 1987. La propiedad fue vendida en 1990 al abogado local Roger Schindler, quien pagó $915 por el privilegio. Luego fue adquirido en 2014 por poco menos de $97 millones por Christian de Verdoire, propietario de la cadena de restaurantes Chicken Kitchen. Tras conocer su pasado, hizo demoler la mansión, no sin antes realizar una extensa búsqueda en el inmueble. Después de todo, Escobar era conocido por esconder grandes sumas de dinero en efectivo en sus diversas residencias alrededor del mundo. Pero aunque se recuperó una caja fuerte escondida, no se encontró ningún tesoro. Según de Beauvoir, el restaurador planeaba construir una casa moderna en el terreno, pero decidió deshacerse de ella. Y la parcela principal se vendió en 2020 por poco menos de $11 millones. Número 2. Darren Odell Jones. Los alguaciles estadounidenses están subastando la casa confiscada por el gobierno federal, que solía pertenecer a Darren Odell Jones. La oferta para la residencia de 5 dormitorios y 8,000 pies cuadrados
Los alguaciles estadounidenses dijeron que habrá una jornada de puertas abiertas el miércoles 24 de marzo y las ofertas se pueden presentar del 29 al 31 de marzo en bidforassets.com. Houston Home. Jones se declaró culpable de conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína y enfrenta una sentencia obligatoria de 20 años a cadena perpetua. Los investigadores dijeron que era el jefe de un imperio de la droga que suministraba miles de libras de cocaína y tenía vínculos con los cárteles de la droga mexicanos. Junto con los funcionarios de la casa, dijeron que Jones acordó entregar un Mercedes S-550 del 2007, un Maserati del 2006, $1 millón en ganancias de la droga. Número 1. El retiro de la Manuela de Pablo Escobar, en Guatapé, Colombia. Con la policía pisándole la espalda, Escobar compró una impresionante y apartada casa de vacaciones en 1984 para celebrar el nacimiento de su hija, Manuela, nombrando la finca de 20 acres en su honor como una de las moradas favoritas de los capos de la droga. Le proporcionó un refugio de lujo adicional al que escapar cuando las cosas se pusieron difíciles. Según se dice, la mansión fue construida con paredes de doble capa para que la cocaína y el dinero en efectivo pudieran guardarse en los huecos y, como era de esperar, estaba repleta de comodidades dignas de un varón de la droga, además de una hermosa piscina. Había una discoteca privada en el terreno, junto con una casa de huéspedes, un muelle para hidroaviones, canchas de tenis y un campo de fútbol que también servía como helipuerto. En 1993, 8 meses antes de que mataran a Escobar, la casa de vacaciones fue destruida por una bomba colocada por los Pepes, un escuadrón de la muerte de justicieros con la misión de asesinar al jefe del cartel. Escobar había sido avisado sobre el planeado atentado contra su vida y escapó mucho antes de que el dispositivo detonara.